Hola familia Oralnet, ¿cómo están? ¿Qué es normal y qué no es normal sentir después de mi visita al odontólogo? Uno de los temores de la mayoría, si no es que del 100% de los pacientes o de las personas, es venir a visitarnos a la consulta porque me va a doler o después de que salga del odontólogo me va a doler. Quiero contarles que no todos los procedimientos odontológicos generan dolor en el momento o incluso después de la consulta odontológica. Es importante que como pacientes sepamos qué procedimientos nos pueden causar dolor o molestia después de el tratamiento, después de salir de la consulta odontológica, y ese dolor requiera que yo vuelva a la consulta o requiera venir de urgencia a la consulta odontológica. Por ejemplo, si tú vas a una consulta de control, hacerte una limpieza dental, si te haces una limpieza dental es normal que después de ella sientas un poco de sensibilidad o destemplamiento en tus dientes. Este destemplamiento es normal que lo sientas ese mismo día después de la consulta, al día siguiente, máximo 2 días después de la consulta. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos generalmente un equipo que es ultrasonido. El ultrasonido va a generar ciertas vibraciones y al remover esos cálculos o esa placa que estaba ahí adherida y que de cierta manera estaba protegiendo o tapando esas raíces o esos dientes, si te quedan expuestas raíces después de retirar esos cálculos, pues es normal que sientas algo de sensibilidad. Lo que no es normal es que ya después de 4, 5, 6 días, una semana o más, sigas sintiendo esa misma sensibilidad. Tiene que ir disminuyendo a medida que van pasando los días. Si tú eres una persona que normalmente antes de haberte hecho ese procedimiento sufres de sensibilidad, pues sí es lógico que tengas esa sensación. Y pues para eso existen algunas cremas o algunos suplementos que te pueden ayudar a disminuir la sensibilidad. Incluso, como se los he contado en otros videos, algunos alimentos que también te pueden ayudar a disminuir la sensibilidad por los componentes que tienen. Otro procedimiento odontológico que te puede causar sensibilidad es el aclaramiento dental. Si te haces un aclaramiento dental en el consultorio, que es una sesión que se hace acá, con unos materiales especiales, es normal, completamente normal, en casi el 100% de los casos, que cuando te levantes de esta silla vayas a tener sensibilidad aumentada bastante. Esta sensibilidad o este dolor que tú reflejas o que sientes, se lo debes consultar inmediatamente a tu odontólogo. Lo más común o lo más normal es también enviarte algunos geles o algunas cremas especiales para sensibilidad, pero tengamos en cuenta que ese dolor o esa sensibilidad que sientes después de levantarte de la silla, como máximo te debe demorar 1 día o 2. Si ya te demora más de 3 días, no es normal y debes consultar a tu odontólogo nuevamente. Otro dolor que puedes manifestar o que puedes experimentar durante o después de una consulta odontológica es lo que llamamos nosotros como trismo o digamos que es una fatiga muscular. Este dolor o esta molestia está más relacionada con los pacientes que rechinan los dientes o que bruxan, o con los pacientes que tienen alguna alteración a nivel de la articulación temporomandibular, que es la articulación que tenemos en esta zona, la que articula la mandíbula con la cabeza. Este dolor o esta molestia se manifiesta primero, durante la consulta dental. Son esos pacientes que no pueden mantener la boca abierta durante mucho tiempo, que la mandíbula les empieza a temblar en el momento de la consulta. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es, como pacientes, informarle a tu odontólogo que tú padeces de problemas articulares o doctor, yo me canso muy rápido con la boca abierta. Y uno como odontólogo debe entonces primero programar citas cortas, hacer procedimientos cortos para evitar que este dolor después de la consulta vaya a ser mucho más fuerte. Sin embargo, en algunos pacientes, a pesar de si las consultas son cortas
o de que tenemos ciertos, digamos, parámetros, puedes tener alguna molestia después de. Esa molestia se te va a traducir en una fatiga muscular, como cuando hacemos mucho ejercicio y las piernas nos empiezan a doler, los músculos nos duelen. Es más o menos ese tipo de dolor el que sentimos en esos casos. En ese caso, pues es normal que te duela de pronto ese mismo día, máximo al día siguiente. Si te sigue doliendo después de varios días, es necesario de pronto ayudarte con unos relajantes musculares, pero siempre debes consultar primero a tu odontólogo. Otro dolor frecuente que puede suceder después de una consulta odontológica es después de una endodoncia o un tratamiento de conductos. ¿Qué puede pasar después de esto? Durante el procedimiento, normalmente el paciente no va a sentir nada, pues porque se anestesia en la mayoría de los casos. Después de que se despierta la anestesia, puede sentir un dolor como cuando dicen algunas personas o decían nuestros papás, es que tengo la muela como crecida. Ese dolor es el que vas a sentir, como que te sientes grande, como que es una molestia que no puedes masticar porque me duele al morder o al masticar. Este dolor es completamente normal, digamos que unos 5, 6, incluso hasta 8 días después de haberte realizado un tratamiento de conductos. ¿Por qué pasa esto? Resulta que durante el procedimiento del tratamiento de conducto, como trabajan con unos aparaticos que lo que van a hacer es como presionar, como hacer este movimiento dentro del diente, entonces el ligamento que está alrededor del diente se va a inflamar un poco gracias a este movimiento o esta fuerza que se genera. Entonces esa inflamación es la que va a generar esa sensación de diente crecido o de que me duele a la masticación cuando mastico o cuando me toco el diente. En algunos casos es necesario tomar antiinflamatorios o hacer, digamos, colocarse cosas naturales que te puedan también ayudar a desinflamar, obviamente naturalmente. Pero si ya después de 8 días, 10 días, 15 días sigues con el mismo dolor e incluso en aumento, debes también consultar a un odontólogo porque esto no es normal. Después de una cirugía, ya sea de cordales, de extracción de cordales, ya sea de una colocación de un implante, de un injerto de hueso, es normal que sientas dolor los primeros días. ¿Cuántos días? Más o menos unos 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque en un proceso de cirugía donde penetran o entran al hueso o tiene que ver con la parte del hueso, digamos que se produce un proceso inflamatorio normal. Este proceso inflamatorio va a demorar más o menos unos 4 o 5 días. Después del 5.º día es como digamos el punto más alto del pico de la inflamación, de la cascada de la inflamación como lo llamamos los profesionales de la salud. Empieza a disminuir esta cascada, a ir en retroceso para bajar ese proceso inflamatorio. Por eso normalmente después de una cirugía de cordales o de implantes, generalmente mandamos 4 días, 5 días máximo, medicamentos para dolor o para inflamación. Entonces es normal que sientas esta molestia 5 días, máximo 6 días. Si ya después del 6º, 7.º día sigues sintiendo dolor o va en aumento el dolor en vez de empezar a disminuir, tienes que consultar al odontólogo porque algo está sucediendo y hay que evaluar qué pasa. Si tienes una caries, si hay que cambiar una obturación o una calza que está desajustada, dependiendo de qué tan profunda sea esa cavidad y qué tan cercana esté al nervio del diente, vas a sentir molestia o no vas a sentir molestia. En la mayoría de los casos, o en muchos casos, cuando uno va a cambiar una calza o una obturación, uno coloca anestesia. En algunos casos no es necesario, si uno ve que pues, es muy superficial y que el paciente generalmente le tiene miedo a las agujas y prefiere no iniciar el tratamiento con una inyección de anestesia. Entonces, si esa calcita es muy profunda y estaba cerquita a la dentina, acuérdense que es la segunda capa del diente, o cerquita del nervio o de la pulpa del diente, pues puede generar un dolor que se llama pulpitis, que es una inflamación del tejido pulpar o el tejido del nervio del diente. Esta pulpitis puede ser
reversible y en la mayoría de los casos es reversible, o sea, es un proceso inflamatorio y que va a ir pasando. Generalmente si la calza no es muy profunda, no tiene por qué molestar absolutamente nada, no tiene por qué generar ningún dolor. Tú sales de tu consulta, cero dolor. Al día siguiente, cero dolor y aquí no ha pasado absolutamente nada. Si ya está un poquito más profunda, puede que sientas algo de molestia o de sensibilidad un día, máximo 2 días. Después no tiene por qué suceder. Si persiste el dolor, si persiste la inflamación y si persiste la sensación de molestia, sí debes consultar a tu odontólogo porque puede que esa pulpitis ya no sea algo reversible, sino ya algo irreversible que dañó el nervio y que termine en otro tipo de procedimiento. ¿Tú has experimentado alguno de estos dolores o algún otro tipo de dolor? Coméntanos, pregúntame y así yo te podré ayudar y responder todas tus dudas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal para conocer más acerca de tratamientos de odontología, de consejos de salud oral y en general. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Visítenos en nuestra página web y recuerden que en Oralnet Clínica Dental encontrarán la conexión con su sonrisa.